Vamos a empezar nuestro espacio con un buen amigo de este programa, con José Antonio Mañas, historiador de la educación y coleccionista, aparte pues de una de las caras visibles, ¿no?, de ese Museo Andaluz de la Educación de Alhaurín de la Torre. Muy buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Diego? Encantado de estar de nuevo con todos vosotros en el programa. Hoy además venimos los dos muy arregladitos porque nos van a dar las notas, ¿no? Hoy nos dan las notas. Nos dan las notas y esas notas pues se transforman o se presentan en forma de boletines. De boletines de nota que recibíamos. Bueno, esto de las notas siempre era un momento especial, ¿no? Porque si eran buenas, pues todo bien, y llegabas a casa y muy contento. Si eran regulares o malas, pues a ver cómo iba el día, ¿no? Incluso te podían dar un rapapolvo. La verdad que se vivían con muchos nervios, ¿no? Con sí, mucha inquietud a ver cómo los profesores nos habían evaluado, los resultados de esas asignaturas en las que estábamos pues, un poquito más retrasados, más adelantados. Bueno, hoy en día todo ha cambiado porque ya las notas las envían o las suben a nubes de estas digitales, por internet, a plataformas, pero durante muchos años lo tradicional era entregar el boletín físico que recogía el alumno y que llevaba a casa. Y tenías que recoger la firma de tus padres, de tu padre o de tu madre, y después, una vez que los recogías, devolvérselo al colegio firmado, ¿no? Claro, para asegurarse el profesor de que el padre era conocedor y la madre de esas notas. Recibía las calificaciones. Y yo creo que en esto de las notas había tres cosas, ¿no? Estaban los libros de escolaridad, que ahora veremos, ahí tenemos encima también de la mesa algunos de ellos, los había de primaria, fíjate que eso tenemos de dos colores, azul y rosa, ahora se verán. Y también los libros de bachillerato, que es el famoso libro azul, y este que tenemos ahora mismo en pantalla, que es los que eran de la EGB. Claro, en el libro de escolaridad era donde se recogía todo el ciclo, la evaluación de cada curso de un ciclo escolar. Pues proclamamos, por ejemplo, eso que tú has dicho, ¿no? Preescolar, primaria. Sí, antes era primaria, era bachillerato y después ya pues tenías el PREU o el COU, ¿no? Sí. Entonces el libro de escolaridad normalmente lo tenía al centro y te lo daban al final de curso. Lo que tú recibías mensualmente era el boletín de calificaciones, ¿no? Y ahí pues te ponían mes a mes pues las distintas asignaturas y las Pero calificaciones. el libro de escolaridad te lo daban cuando terminaba ya el ciclo, ¿no? Eso es. Por ejemplo, en la EGB, pues a mí me lo dieron cuando terminé octavo de EGB. Efectivamente. Pero es verdad que cada año lo que sí te daban trimestralmente era el boletín de nota. El boletín de nota, que hemos traído aquí algunos para que tú lo veas y también están viendo los espectadores también algunos. Eso que se ve ahora mismo son las cartillas de escolaridad básicas, las de primaria, que había. Estas son las fichas que tenía el profesor, ¿no? Esto era lo que tenía efectivamente dentro de la cartilla de escolaridad para ir apuntando las calificaciones. Eso que se ve ahora, son boletines de calificaciones, pero un poco de la universidad, del ingreso en la universidad. Y también hay asignaturas bastante raras. Esto que tenemos ahora es un boletín ya semanal de calificaciones. Entonces, esto no lo he vivido yo, semanal. Sí, en algunos centros de esquí de Málaga estaba el boletín semanal, que te daban también la conducta y el comportamiento, en fin, lo que era el comportamiento y tal. Y esto que se ve ahora mismo son esos boletines de notas mensuales que te daban. Ahí tienes mis libros yo estudié en el Colegio San Miguel, ese que está a la izquierda es mi boletín de notas mensual y lo que estaba a la derecha era mi libro de escolaridad del bachillerato. Seguro que un expediente intachable, ¿eh? Buenas notas. Bueno, normal, sí. Bueno, aquí tenemos sobre la mesa, tenemos libros de escolaridad en la mesa y luego tú ahí sí tienes boletines. Exactamente, aquí tengo un par de boletines, si quieres lo puedes mostrar. Fíjate, yo recuerdo, el mío de la EGB era más grande, ¿eh? Sí, entonces pues tenemos pues aquí la firma de los padres, ¿no? Y el boletín que mensualmente se recibía con las calificaciones. Fíjate que muchas eran calificaciones numéricas. El 10, el 9, el 8 y el 7 que era el notable, el 6 que era el bien, el 5 que era el suficiente y después el insuficiente o aquello que se llamaba el muy deficiente, que cuando te ponían un muy deficiente se te ponía malísimo. Claro. En fin, estos son los boletines, ¿no?, de calificaciones. Qué curioso, ¿eh? Y este que tengo aquí en la mano es el ERPA. Esto ya fue a partir del año 70, de cuando llegó la enseñanza general básica. Esto es el boletín donde el profesor recogía una serie de datos del alumno, no solo de datos académicos, sino de otro tipo, y físicos, por ejemplo. Y aquí pues iba anotando las calificaciones que iba sacando el alumno pues cada mes, ¿no? Yo lo que sí recuerdo, José Antonio, es que en los primeros años de
pues sería a lo mejor parvulito y no sé si a lo mejor también primero, segundo, que recuerdo lo de progresa adecuadamente, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Esa nota de PA, luego es verdad que eso se transformó en ya, pues, suficiente, notable, sobresaliente. Eso, sí. Claro, al principio te ponían el PA progresa adecuadamente o el NM necesita mejorar. Necesita mejorar. Entonces, pues con eso confundías un poquito a los padres, a las madres. ¿Qué te han puesto? PA. Bueno, progresa adecuadamente. Progresa adecuadamente. O Pero necesita mejorar. normalmente a los padres les gustaba la nota numérica o por lo menos el notable, aprobado, Eso que es. se viera una palabra. Eso, Eso de PA o... Lo clásico ha sido eso durante muchísimos años, ¿no? El sobresaliente, notable, bien, que fue un invento del 6, y como hemos dicho, y después el bien nunca existió, o sea, sí, no el siempre bien ha era el existido, 6, no siempre ha sí, existido. no siempre, sí. No siempre, eso fue un poco más tardía, ¿no? Efectivamente. O sea, que se pasaba del aprobado al notable. Se ponía aprobado y después notable. Notable, y luego entre medio pues salió esa nota del 6. Del 6, sí. Oye, todos estos boletines que nos has traído y libros de escolaridad, entiendo que están allí en vitrina, algunos están en vitrina en el Museo de la Educación, en el Museo Andaluz de la Educación. Tenemos bastantes ejemplares, muchos de ellos están expuestos en el Museo Andaluz de la Educación, como tú bien dices, y otros tenemos en la reserva, porque es verdad que nos han hecho donaciones de personas que quieren que se conserve este material, y entonces los tenemos preparados para cuando volvamos a la normalidad, que podamos hacer exposiciones por toda la geografía de Andalucía, pues poder llevar exposiciones de este tipo, ¿no? Bueno, después de hablar de los libros de escolaridad y de los boletines, que ya nosotros hemos recogido la nota, ya hemos descansado, yo creo que este trimestre hemos tratado de entretener a la gente y siempre con ese espíritu didáctico de recordar hemos aprobado, por lo menos. Aprobado, yo diría que vamos a ser positivos. Yo creo que este espacio ha estado muy bien este trimestre, hombre. Pues muy bien. Has traído contenido muy interesante, José Antonio. Te lo agradezco. Cositas que podemos ver allí en el Museo Andaluz de la Educación, en Alhaurín de la Torre, la ha traído aquí hasta Plató, bien con imágenes o bien pues presencialmente aquí, como vemos, que ahora luego veréis una máquina, pues la verdad que muy curiosa, ¿no? Un generador electromagnético, ¿no? No, electrostático de alto voltaje, la máquina de Wilson. Bueno, luego veremos esta máquina, pero vamos a hablar ahora de una figura que siempre nos gusta destacar como personaje de la educación. Sí. En este caso es un físico y pedagogo catalán, José Estalella Graells. ¿Qué me puedes contar de esta figura? Bueno, José Estalella, primero que para mí es uno de mis personajes, de mis pedagogos favoritos, porque realmente él fue un revolucionario en la enseñanza de la ciencia, concretamente de la física y de la química. Él estudió en la Universidad de Barcelona, se doctoró, estudió ciencias físico-naturales, se doctoró en la propia universidad y en 1902, fíjate, hizo su tesis doctoral sobre los rayos X, cuando se acababan de descubrir en 1895 por Röntgen, ¿no? Después ejerció en el Instituto de Gerona y más tarde se presentó a una plaza en el Instituto Escuela de Madrid. El Instituto Escuela era una entidad que había creado la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Era un proceso bastante duro y él entró a formar parte del elenco como director de la materia de física y química. Ahí desarrolló su teoría, su forma, su pedagogía y innovó bastante. Después, más tarde, en el año 1932, creó en Barcelona el Instituto Escuela de Cataluña, catalán, y participó en bastantes congresos internacionales representando a las ciencias, ¿no? Murió en 1938, justo cuando hacía poco que había estallado la guerra civil. Y sobre todo lo que quiero destacar de él es que cambió la forma de enseñar la física y la química. Hasta ese momento eran experiencias de cátedra, es decir, había un profesor, tenía una persona que era el demostrador, que era un ayudante, que le enseñaba a hacer los experimentos, un poco como hacemos nosotros aquí, que traemos las cosas grabadas. Y a continuación, el profesor explicaba y el alumnado estaba quieto. Él revolucionó eso, hizo al alumno partícipe de todo eso, ponía pequeños experimentos, pequeños retos para que el alumno los llevara a cabo, hacía que fabricaran sus propios instrumentos científicos, por eso el Instituto Escuela no tiene una gran colección de instrumentos científicos antiguos, sino que los propios alumnos lo hacían, y utilizaba el método de experimentación, el alumno participaba. Y fue, como tú bien dices, revolucionario porque de hecho incluso
el enfoque que le daba, ¿no?, a esos experimentos era incluso lúdico, ¿no? Lúdico, muy lúdico. Tenemos aquí este libro que, por lo que me comentabas tú, es el libro más famoso, ¿no?, de José Estalella Graells, que es el de ciencia recreativa, precisamente con ese enfoque, ¿no?, experimentos para que pudiera hacer el alumnado, pero de una manera lúdica, de una manera divertida, ¿no? Sí, es un libro maravilloso y después se han hecho muchísimas reproducciones, o reediciones, perdón. Incluso hemos visto en las imágenes una de los años 60, una edición. En ese libro, a base de experimentos con cosas cercanas a las personas, experimentos pues con vasos, con cosas muy cercanas del día a día, hacía que los chicos y las chicas aprendieran física y aprendieran química. Es una maravilla de libro. Yo estoy enamorado de él, vaya, como ya sabes que mi profesión es más de ciencia. Y a los que les guste la ciencia, este tipo de experimentos, es un libro que no ha perdido vigencia. No, que va. Que puede entretener y acercar la ciencia, la física, a los chavales de hoy en día. Es verdad que sigue un poco el modelo de otro autor extranjero que se llamaba Tom Tit, que también hacía un juego de libros sobre experimentos científico, pero es una maravilla y es muy bonito de leer. Bueno, tenemos imágenes de esa máquina que hemos denominado, que nosotros no, se llama máquina de Winsor. Es un generador electroestático de alto voltaje. De alto voltaje. Tenemos aquí un ejemplar mediano. Sí, uno chiquito que tenemos aquí, que utilizamos cuando hacemos alguna demostración, bueno, aproximadamente hace como unos 30.000 voltios entre esas puntas que tenemos aquí. Entonces hemos grabado para el programa una serie de experimentos que, si te parece... Vamos a ir viendo imágenes. Venga, tenemos adelante. por un lado unas imágenes que nos presenta esta máquina, ¿no? Vamos a ir visualizando esas imágenes que tenemos previamente grabadas a este programa. Ahí estamos viendo, bueno, este es un experimento ya directamente. Este es uno de los experimentos. Este se llama... tenemos esa máquina que es un poquito más grande que esta que hemos traído, que es la Voltana, y lo que está haciendo es electrizando ese plumero de papel de seda, y entonces los papeles están buscando escapar la electricidad desde eso buscando la carga eléctrica negativa, buscando la positiva, ¿no?, para anularse, ¿no? Fíjate, te preguntaba yo fuera de cámara, y me gustaría que lo compartiera con nuestros espectadores, José Antonio, que esta máquina, la máquina de Winsor, a gran escala ha llegado a ser utilizada para generar electricidad, concretamente además en la medicina. Sí. James Winsor, que ahora después si quieres hablar un poco de él... británico, ¿no? Británico, sí. Ahora hablaremos un poco de él, su vida. Construyó una con 8 discos que, haciéndola girar, excitaba un tubo de rayos X. Entonces, antes que el carrete de Runcor que vimos en otro programa, se utilizó una máquina de 8 discos para alimentar eléctricamente un tubo de rayos X y poder hacer radiografía. Mira, qué interesante. Vamos a ver más imágenes que tenemos por ahí, compañeros, y vamos a ir... esta, por ejemplo, otro experimento, ¿no? Esto se llama el molinete eléctrico. Entonces, fíjate que es un aspa que termina cada uno en punta. Entonces, a la punta, el efecto punta, van los electrones y electriza el aire que hay alrededor y por eso gira. Hay como un chorro de electrones que van saliendo desde ahí, desde ese molinete eléctrico, que es el nombre que recibe este experimento. También se le llama como viento eléctrico, ¿no? Porque empieza a girar, no sabemos por qué, y es simplemente por eso, el efecto puntas que tiene ese aspa, ¿no? Háblanos de la figura de Winsor. Bueno, James Winsor fue un personaje peculiar, porque él era una persona como toda la gente del siglo XIX, era inventor, era ingeniero, pero sobre todo era carpintero, es decir, su familia, él venía de una familia que construía barcos, y entonces trabajó en una fundición, trabajó en una compañía aseguradora, trabajó en Lloyds, y al final pues se le conoce más por su afición. Él tenía un taller en su casa y hacía experimentos eléctricos. Esto que estamos viendo se llama el cazador, y fíjate que estoy electrizando. El cazador dispara, ahí salta las chispas, igual que la máquina de Winsor, salta las chispas entre la escopeta y la bolita, y los pajaritos que se están electrizando hasta justo que toco uno en las puntas y ya se caen. Se llama el cazador eléctrico, ¿ves?
Concretamente, esto es un juguete del siglo XIX, aproximadamente de 1860. Fíjate que está en perfectas condiciones y está allí en el museo, el cazador eléctrico. Fíjate Vamos a ver otro experimento que tenemos por ahí también preparado. Sí, sí. Hemos grabado varios y aquí Sí, tenemos... esto se llama las campanas de Benjamin Franklin. No vamos a hablar de Benjamin Sí. Franklin, el político, escritor. El científico, instaló un poste en su casa y al final del poste colocó una campana. Entonces, cuando se cargaba eléctricamente el ambiente, empezaban a sonar las campanas. Tiene sonido, se escucha muy bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Fíjate que he terminado de girar la máquina, pero se siguen sonando las campanitas justo hasta que yo uno las dos puntas de la máquina de Windsor. Me gustaría que explicara qué es lo que genera, ¿no?, esa electricidad, Sí. el movimiento de los discos. Exactamente. La parte de arriba donde está la bolita se está cargando positivamente, entonces cuando la bolita sale despedida, choca contra la campana, se descarga y vuelve otra vez a cargarse, y ahí está constantemente. Hablando de bolita, vamos a pasar a otro experimento Sí. en el que vamos a ver cómo una bola, creo que transparente, ¿verdad?, Sí. gira sí, sí. a una velocidad pues considerable. Sí, esto es otro experimento de los muchos que se pueden hacer con la máquina de Windsor. Es una bolita de material plástico y ocurre lo mismo, es decir, se carga la bolita del plástico con la energía eléctrica que le está llegando por el círculo, por el carril, rebota en el borde y bueno, por la inercia es un poco como el viento eléctrico, empieza a girar hasta que se va descargando, ¿no? Fíjate que el otro cable le llega al polo negativo de la máquina de Windsor. Y tenemos dos experimentos más. Tenemos dos más, sí. A ver cuál nos sale ahora. Tenemos creo que va a ser, sí. Una pregunta, ¿los dos cilindros estos verticales? Son las botellas de Leyden. Son las botellas de... Leyden, de Leyden. las trajimos, Que las vimos. Bueno, este experimento es la campana de Faraday. Fíjate que estoy electrizando las dos bolitas, las de médula de Sauco que están arriba, se electrizan y suben. Sin embargo, las que están dentro de la campana de Faraday no se mueven porque no le llega... Esto es lo que le ocurre cuando estamos en un rayo, que lo peor que podemos hacernos es salirnos del coche. Mejor nos quedamos dentro del coche, estamos aislados, estamos dentro y no nos va a pasar nada. Ahí tenemos, como estamos poniendo uno de los polos de la máquina de Windsor y estamos electrizando. Y ya el último experimento que nos queda es uno en el que vamos a ver unas bolitas que van a estar, es como un tambor, ¿no? Entonces, se carga, la parte superior se carga eléctricamente, las bolitas son atraídas por el positivo que tenemos en la parte de arriba, llegan, tocan y caen a la parte inferior, se descargan y vuelven a ser atraídas. Esto es lo que se llama, bueno, pues el tambor, o ese experimento también es muy vistoso. Es muy vistoso, sí, sí. Todo este experimento tiene mucha... Imagínate una persona en el siglo XIX, final del siglo... Porque la máquina de Windsor es entre 1880 y 1883, cuando los electricistas, que eran esas personas que iban por las ferias haciendo este tipo de cosas, hacían estos experimentos que acabamos de ver, pues alucinaba la gente. ¿No? Claro, la gente lo vincularía más que con la ciencia, con la magia. Con la magia, con efectivamente. Mucha gente hacía como magia, ¿no? Mira, si te parece, ya que has traído una máquina de Windsor aquí a nuestro plató, estaría bien que la accionáramos, ¿no? No, que la accionaras tú. La voy a accionar yo. Sí. Bueno, venga, vale. Pero antes de accionarla, José Antonio, vamos a explicar cada uno de los elementos para que entendamos su funcionamiento, ¿vale? Tenemos aquí dos discos de plástico, ¿verdad? Sí, en este caso es de plástico. En lo que tenemos allí en el museo son de vidrio, de cristal, que giran a contramano. Fíjate que tenemos dos correas, que uno la hace girar en un sentido y la otra en otro. Después tenemos las dos botellas de Leyden, eso que se ve gris, que ya explicamos lo que era, que son acumuladores, condensadores de electricidad. De electricidad. Entonces, al girar... ¿Y esto?
Estos son los polos donde va a saltar el arco, las puntas donde va a saltar el arco eléctrico, ¿no? Fíjate que tenemos una especie de peines cruzados Sí. en cuyas puntas hay cobre, Sí. mientras que los discos tienen láminas de aluminio. Los peines cruzados serían... Sí, esto de aquí, Esto de aquí, efectivamente, ¿verdad? sí, tienen en la punta como un cobre. Y, Sí, aquí lo vemos. exactamente. Y ahí tenés como unas láminas pegadas en los Espérate, para que discos, se vea pegadas en lo de los los discos, peines. A ver. que era, antiguamente eran de estaño y hoy día son de aluminio, ¿vale? Estos Estos son los el peines. cobre de los peines. Sí, y después tiene también una especie de brazos que son los colectores que van a Sí. recoger esa electricidad que se genera por una cosa que se llama efecto triboeléctrico, por la diferencia de carga entre el cobre y en este caso el aluminio, y bueno, se acumulan en esas dos botellas que tienes ahí, gris, que son las botellas de Leyden, y cuando la carga acumulada rompe el dieléctrico del aire entre esas dos puntas que son las bolitas, salta el arco. Bueno, pues esto Adelante. va en el sentido de la aguja del reloj, me imagino, Efectivamente, adelante, Diego, no te Esto va a no pasar hay peligro nada. para mí, No. ni para el platón, Ni ni para nada, ni los para las cámaras, ni cámaras, para ni para nadie. los compañeros. Bueno, vamos allá. ¿Muy rápido? Sí, sí, venga. Sí, ánimo. venga, vamos allá. Uy, mira, mira. Ojo ahora que tienes que descargar las puntas porque siguen cargadas las Sí, botellas. tendría que juntarla, ¿no? Junta y te salta Y ya la está. última chispa Claro, que estaba. porque si se toca antes Si se toca, de te que pega, la junte, te pega el chispazo. no es conveniente. No es conveniente. Bueno, decíamos que tuvo su aplicación en la medicina para generar esa electricidad necesaria para Sí. el poder hacer radiografías, ¿no? Sí. También se utilizó, aunque menos, en electroterapia, Sí. es decir, como para estimulación. Sobre todo, fíjate, para personas que volvían de la Primera Guerra Mundial. Existían unas máquinas muy grandes Sí. y entonces, pues, con unos electrodos que Sí. ponían a las personas que venían con problemas después de la Primera Guerra Mundial, Sí. pues se le aplicaba esta electricidad como para intentar, pues, curarlos, ¿no? Sí, pero entendemos que era una terapia para problemas de Sí, qué tipo. Sí, para problemas como nerviosos. Psiquiátrico y cosas de Sí, estas. problemas nerviosos, sí. Se Vamos, utilizó. descarga eléctrica. Sí, electroshock. Electroshock, bueno. Tremendo, que sí, había cosas que Mejor, menos sí, mal sí. que se han dejado de hacer. Sí. Bueno, nos gusta más el otro uso, el uso para la Sí. radiografía. Claro, a esta máquina después, fíjate, esta máquina es muy interesante porque es muy eficiente. Había otras máquinas como la de Nicholson, como la de Holtz, pero esta, al tener estos dos discos contramano, pues generaba un voltaje bastante elevado. Tuvo mucho éxito y se utilizó durante muchísimos años. En el museo tenéis varias piezas, varias máquinas Sí. de la máquina de Schuss. Sí, tenemos Windsor. tenemos una bastante grande, que es una pieza, yo diría que muy especial, de las pocas que tenemos de ese tamaño aquí en este país. Y la utilizamos, por ejemplo, en el Parque de la Ciencia de Granada, una conferencia que se llamó La ciencia que hay en Frankenstein, la llevamos al Parque de la Ciencia en Sí. esa exposición y esa conferencia, y tuvo muchísimo éxito, porque hacía mucho tiempo que no veían nada igual. Sí, no sé si tenéis un vídeo. Pues creo que tenemos unas imágenes que no sé si compañeros han visto. Las imágenes A y B se han visto. Lo pregunto porque creo que en esas imágenes estaban... Ahí está, ahí la Ahí tenemos, ahí la tenemos. Fíjate que a la izquierda tenemos el carrete de Runcorn y el tubo de rayos X, y ahí tenemos esta máquina de Windsor, que es bastante grande. Es Fíjate, mucho más grande que esta. hombre, sí, como 3 veces esta. Ajá. Y bueno, provoca ahí, saltos de corriente de hasta 200.000 voltios. Es verdad que tiene muy pocos microamperios, ¿no? Sí. Entonces te pega el chispazo, lo sientes un poquito, pero... Bueno, tenemos que dejarlo aquí, José Antonio. Nos vemos aproximadamente en un mes con Pues- muchas más cosas curiosas en torno a la historia de la educación. Pues cuando tú quieras. Y invitamos a nuestros espectadores a que descubran esa maravilla que tenemos aquí en la provincia de Málaga, en Alaurín de la Torre, el Museo Andaluz de la Educación, cuya entrada además es gratuita y que para ir la familia, Sí, yo creo que un día es fantástico. A partir de después de Semana Santa ya volvemos al horario tradicional de museo, es decir, los lunes estará cerrado, abriremos mañana y tarde y los sábados por la mañana. La entrada es gratuita, como tú sabes, y encantado de recibir a quien quiera visitarnos. Si viene un grupo, lo mejor es llamar al teléfono que hay en la página web para que preparemos una visita guiada a ese grupo y pues nada, encantado de recibiros.
cuánto aprendemos y qué cosas tan curiosas nos traes aquí a Plato. José Antonio, hasta dentro de un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos.